¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida de una persona aparentemente común puede impactar a millones de personas en todo el mundo? Jorge Mario Bergoglio, conocido hoy como el Papa Francisco, comenzó su travesía en las calles de Buenos Aires, en un barrio humilde. Sin embargo, esa infancia modesta no fue un obstáculo, sino el punto de partida de una transformación tan profunda que llegó a tocar los corazones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que su vida tomara un giro tan extraordinario? ¿Qué le permitió superar los desafíos de su entorno y convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XXI? Reflexionar sobre esto puede llevarnos a cuestionar nuestras propias vidas. ¿Cuáles son los momentos decisivos que podrían transformar nuestras propias historias? Jorge nació el 17 de diciembre de 1936, en una familia modesta de inmigrantes italianos. Su padre trabajaba como empleado ferroviario y su madre, una mujer profundamente devota, se dedicaba así a inculcar valores como la fe, el respeto y el amor familiar en sus hijos. Para muchos, esta sería simplemente la descripción de una vida común, una familia trabajadora en un barrio de Buenos Aires. Pero, ¿qué ocurre cuando una vida aparentemente ordinaria está destinada a algo más grande? ¿Cómo se reconoce ese destino? Quizás nosotros mismos no somos conscientes de los caminos que podrían llevarnos a algo trascendental. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida tiene un propósito mayor del que alcanzas a ver? Desde temprana edad, Jorge fue moldeado por su entorno multicultural. Las familias de diversas procedencias que convivían en su barrio le ofrecieron una visión amplia del mundo y lo ayudaron a comprender la importancia de la empatía y el respeto por las diferentes culturas. ¿Cómo puede esta diversidad influir en nuestra forma de ver la vida? Para Jorge, no se trataba solo de convivir con personas diferentes, sino de aprender a apreciar sus tradiciones, sus luchas y sus alegrías. Este ambiente diverso fue un caldo de cultivo para el despertar espiritual de Jorge, quien comenzó a preguntarse sobre el propósito de la vida, la fe y el papel de Dios en todo esto. En un mundo cada vez más dividido, ¿cómo podemos aprender a abrazar la diversidad que nos rodea? Jorge no fue un niño prodigio, ni alguien que destacó de inmediato en su entorno. Pero lo que lo diferenciaba era su curiosidad insaciable, especialmente en lo que respecta a la fe y la espiritualidad. A medida que crecía, sentía una creciente necesidad de entender más allá de lo visible, de descubrir lo que realmente significaba la vida espiritual. ¿Has sentido alguna vez ese mismo deseo de buscar algo más profundo, algo que va más allá de lo cotidiano? Mientras sus amigos se enfocaban en los deportes o en carreras tradicionales, Jorge empezó a sentir un llamado interior, una voz que lo empujaba hacia algo que no podía ignorar. La necesidad de encontrar respuestas a las preguntas más grandes de la vida. Este camino, sin embargo, no estuvo libre de dudas. Jorge también enfrentó las mismas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos en algún momento. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Las injusticias sociales, la pobreza y la desigualdad que lo rodeaban en Argentina lo llevaron a cuestionarse profundamente. ¿Te has sentido alguna vez desafiado por la realidad que te rodea? ¿Cómo es posible reconciliar la fe con el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor? A pesar de estas dudas, Jorge encontró consuelo en la fe que su madre le había inculcado desde niño. Su familia católica jugó un papel crucial en su desarrollo espiritual. Sin embargo, no fue una fe ciega. Jorge siempre buscaba entender más, profundizar, hacer preguntas incómodas. En su juventud,
Sus maestros y sacerdotes comenzaron a notar en él una inclinación especial hacia lo espiritual. No se conformaba con las respuestas superficiales. Esta curiosidad lo llevó a unirse más activamente a la vida de la iglesia local y a estudiar en una escuela católica, donde las enseñanzas religiosas lo atraparon y lo empujaron a explorar más a fondo. ¿Te has preguntado alguna vez si existe un propósito más grande en tu vida? A veces, las respuestas no llegan de inmediato, pero como en la historia de Jorge, es la búsqueda constante lo que nos lleva a descubrirlas. A través de sus estudios y su compromiso con la fe, comenzó a darse cuenta de que su vida tenía un propósito más grande, uno que no había podido ver hasta entonces. Pero no fue solo la educación religiosa lo que lo formó. Jorge también encontró en las cosas simples de la vida, como el fútbol, un espacio para relajarse y compartir con sus amigos. Mientras que algunos de ellos soñaban con carreras en el deporte o en los negocios familiares, Jorge, aunque disfrutaba de estos momentos, sentía que algo más lo llamaba. ¿Cuántas veces hemos ignorado ese llamado interior por miedo o duda? En su caso, la vida parecía empujarlo suavemente hacia un destino que ni siquiera él entendía completamente. Fue precisamente este equilibrio entre la vida cotidiana y la búsqueda espiritual lo que le permitió a Jorge desarrollar una perspectiva única sobre la vida. Mientras otros se preocupaban por las cosas más triviales, él buscaba respuestas más profundas, intentando encontrar un sentido en todo lo que experimentaba. Tal vez nos enfrentamos a algo similar. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre lo mundano y lo espiritual en nuestras propias vidas? El joven Jorge no era consciente en ese momento de hasta dónde lo llevaría su camino, pero su búsqueda sincera de verdad y sentido le abrió las puertas a un viaje que eventualmente cambiaría no solo su vida, sino también la de millones de personas alrededor del mundo. Al mirar hacia atrás, podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si Jorge no hubiera escuchado esa voz interior? ¿Cuántas veces ignoramos las señales que podrían llevarnos a un destino mayor? Este primer punto no es solo un relato sobre el origen de un líder espiritual, es también una invitación a la reflexión personal. Todos comenzamos nuestras vidas en circunstancias que podrían parecer comunes o sin importancia, pero ¿quién sabe qué oportunidades se esconden detrás de los momentos ordinarios? ¿Qué potencial desconocido llevamos dentro de nosotros? Como una infancia marcada por la devoción familiar puede evolucionar hacia un profundo despertar espiritual, a veces cuestionado por las duras realidades de la vida. La vida de Jorge Mario Bergoglio estuvo atravesada por momentos decisivos que lo llevaron a una intensa búsqueda interior, donde la duda y la fe se entrelazaban, creando un camino lleno de retos, pero también de revelaciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los desafíos que enfrentas pueden ser el terreno fértil para una transformación profunda? ¿Qué papel juegan las dudas en el fortalecimiento de nuestra fe? Jorge creció en una familia modesta, pero profundamente religiosa, donde las enseñanzas de la Iglesia Católica se vivían de manera intensa y cotidiana. La fe era el pilar de su hogar, y desde muy pequeño, la oración y la espiritualidad formaban parte de su vida diaria. Sin embargo, como muchos jóvenes, Jorge comenzó a hacerse preguntas, a mirar a su alrededor y a enfrentarse a una realidad que no siempre parecía encajar con los ideales que se le enseñaban. ¿Alguna vez te has enfrentado a esas mismas preguntas? ¿Cómo reconciliar la fe con las contradicciones del mundo? Mientras crecía en Buenos Aires, la ciudad no solo era su hogar,
sino también un espejo de las desigualdades sociales y las injusticias que Jorge veía a diario. La pobreza, la desigualdad, la corrupción y la violencia política lo rodeaban. Argentina, durante su juventud, no era solo el escenario de sus primeros años, sino también un país en plena convulsión social y política, con crisis económicas y dictaduras que marcaban a toda una generación. ¿Cómo mantener la fe en medio de un entorno donde el sufrimiento parecía prevalecer? ¿Dónde encontrar a Dios en medio del caos? Para Jorge, estas preguntas no solo eran incómodas, sino necesarias. A pesar de su profunda formación religiosa, él no aceptaba las cosas sin cuestionarlas. Quería entender, quería profundizar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre la duda y la necesidad de creer? A medida que crecía, Jorge comenzó a involucrarse más en la vida de su comunidad eclesial, asistiendo ahí a una escuela católica dirigida por los salesianos. Allí, comenzó a destacar no solo por su rendimiento académico, sino por su interés genuino en las enseñanzas de la fe. Sin embargo, a pesar de esta inclinación natural hacia lo espiritual, las dudas seguían presentes. Durante su adolescencia, Jorge experimentó una crisis personal que, en lugar de alejarlo de la fe, lo llevó a profundizar aún más en ella. En esa etapa de su vida, sufrió una grave infección pulmonar que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia, durante la cual perdió parte de uno de sus pulmones. Este fue un momento crucial para él. En su recuperación, tuvo que enfrentar su propia fragilidad, la realidad de la vida y la muerte de manera muy personal. ¿Alguna vez te has encontrado cara a cara con tu propia vulnerabilidad? ¿Cómo te has afectado esa experiencia en tu relación con la fe? El largo proceso de recuperación física y emocional que siguió a esta cirugía lo sumió en una profunda reflexión. Fue durante este tiempo que comenzó a escuchar con más claridad lo que consideraba un llamado divino, una invitación a servir a Dios de una manera más comprometida. Aunque en ese momento no tomó una decisión definitiva, este fue un punto de inflexión en su vida. Las preguntas que lo habían atormentado comenzaron a encontrar respuestas, no en la lógica del mundo, sino en una confianza renovada en el plan de Dios. ¿Te has sentido alguna vez en ese punto en que las preguntas comienzan a convertirse en respuestas? ¿Cómo ese momento puede transformar tu vida? A medida que avanzaba en su recuperación, Jorge también avanzaba en su discernimiento vocacional. Sabía que su vida no sería la misma después de esa experiencia. Sentía que Dios lo llamaba a algo más grande, algo que iba más allá de lo que hasta entonces había imaginado. Decidió entrar al seminario, una decisión que fue apoyada por su padre, pero que no estuvo exenta de dudas y reticencias, especialmente por parte de su madre, quien soñaba con verlo formar una familia. ¿Cuántas veces en nuestras vidas enfrentamos decisiones que nos separan de los sueños que otros tienen para nosotros? ¿Cómo encontrar el valor para seguir el camino que sentimos correcto, incluso cuando no es fácil? En 1958, a los 22 años, Jorge ingresó al seminario y comenzó su formación teológica. Fue un tiempo de intenso estudio, pero también de profundo crecimiento espiritual. Allí, no solo se enfocó en la teología y la filosofía, sino también en la vida pastoral y en el servicio comunitario. Desde el principio quedó claro que su enfoque no estaba solo en los libros, sino en la gente. Las palabras de las Escrituras resonaban en su vida de una manera muy práctica. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estas enseñanzas se convirtieron en su brújula, guiando cada una de sus decisiones. Sin embargo, su camino hacia el sacerdocio no fue un camino recto ni exento de desafíos. Jorge, como cualquier ser humano,
Siguió enfrentando dudas y luchas internas. Hubo momentos en que se preguntó si estaba realmente destinado a ser sacerdote, si era lo suficientemente fuerte para llevar esa carga. Pero a pesar de estos momentos de incertidumbre, su compromiso con la fe nunca vaciló. Siempre buscaba respuestas, no para quedarse en la duda, sino para fortalecer su convicción. Finalmente, en 1969, Jorge fue ordenado sacerdote. Este fue el comienzo oficial de su vida pastoral, pero en realidad fue el resultado de muchos años de preparación y de lucha interna. ¿Te has encontrado alguna vez en un momento en que finalmente todo cobra sentido? Para Jorge, este fue ese momento. Todas las preguntas, todas las dudas, todos los desafíos parecían haberlo llevado a este punto. Y aunque su camino como sacerdote recién comenzaba, estaba claro que su vida estaba destinada a algo más grande. A lo largo de su vida como sacerdote, Jorge Mario Bergoglio continuó enfrentándose a las realidades duras del mundo. Argentina, bajo dictaduras militares, atravesaba un tiempo de represión, violencia y miedo. La Iglesia no estaba exenta de estos desafíos, y Jorge, como líder religioso, se encontraba en el centro de un torbellino político y social. Durante estos años, su fe fue puesta a prueba de maneras que no había imaginado. ¿Cómo actuar con justicia en medio de la injusticia? ¿Cómo mantener la fe en un contexto tan oscuro? Su respuesta siempre fue la misma: el amor al prójimo. La fe no era una teoría para él, era acción. En medio de la dictadura, Jorge se mantuvo fiel a sus principios cristianos, ayudando a aquellos que sufrían y abogando por los más vulnerables. Su vida se convirtió en un reflejo de las enseñanzas de Cristo, especialmente de aquellas que nos llaman a servir a los demás sin importar las circunstancias. A través de su servicio, Jorge no solo encontró respuestas a sus preguntas, sino que también se convirtió en una fuente de esperanza para los demás. ¿Has sentido alguna vez que tus acciones pueden ser una respuesta a las preguntas de los demás? ¿Cómo el servicio puede transformar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean? En 1973, Jorge fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina. Este cargo le dio una nueva plataforma para poner en práctica su fe y sus principios de justicia social. No fue un liderazgo fácil, ya que la Iglesia estaba siendo cuestionada en muchos frentes. Pero Jorge siempre se mantuvo firme en su compromiso con los más pobres, con aquellos que no tenían voz, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien también caminó entre los marginados y los oprimidos. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Jorge Mario Bergoglio es cómo, a pesar de las dificultades y las dudas, siempre mantuvo su enfoque en el servicio. Nunca dejó que las preguntas lo paralizaran. Al contrario, las usaba como motor para profundizar en su fe y para encontrar formas más efectivas de ayudar a los demás. Su vida es un recordatorio de que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Jorge Mario Bergoglio, después de haber enfrentado momentos decisivos en su vida personal y espiritual, como la enfermedad pulmonar que marcó un antes y un después en su percepción de la vida, decidió seguir adelante con su vocación al sacerdocio. ¿Alguna vez has sentido que los momentos más oscuros en tu vida te han guiado hacia una luz mayor, hacia un propósito más elevado? Este fue el caso de Bergoglio, quien encontró en su sufrimiento una claridad renovada en cuanto a su misión. El siguiente paso en su travesía lo llevaría así a ingresar en una de las órdenes religiosas más influyentes y exigentes de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús. La orden jesuita, fundada por San Ignacio de Loyola,
no solo ofrecía una profunda formación teológica, sino que también estaba fuertemente comprometida con la educación, el servicio comunitario y la evangelización en los lugares más necesitados. ¿Sabías que los jesuitas son conocidos por su lema Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios? Este lema refleja su devoción total a la causa de Cristo y su compromiso de llevar la palabra de Dios a los confines del mundo, incluso a costa de grandes sacrificios. Jorge no fue la excepción, y en 1958, con tan solo 22 años, decidió unirse a esta orden con una convicción firme, aunque no exenta de los desafíos que tal decisión implicaba. Unirse a la Compañía de Jesús no es un proceso sencillo. Requiere un compromiso total y absoluto, no solo con Dios, sino también con los votos que definen la vida de un jesuita: pobreza, castidad y obediencia. Estos 3 votos, que son la base de la vida religiosa en muchas órdenes, adquieren un significado profundo en la vida de un jesuita. No se trata solo de renunciar a lo material, sino de una entrega total de la voluntad a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería renunciar a todos tus deseos personales, a tu propio control y confiar completamente en el plan divino? Para Bergoglio, este fue un paso gigantesco, pero lo dio con fe y determinación. El voto de pobreza implica vivir de manera sencilla, sin posesiones materiales, confiando en que Dios proveerá. Para un joven que creció en una familia modesta en Buenos Aires, este voto no representaba una renuncia radical a una vida de lujos, pero sí un profundo compromiso con la humildad y con una vida centrada en los demás. ¿Qué tanto estamos dispuestos a renunciar por los demás, por nuestras creencias? Bergoglio, desde muy temprano, entendió que la vida cristiana auténtica implicaba una dedicación total a los más necesitados, y este voto era una extensión de esa convicción. El voto de castidad, por otro lado, no solo exige la abstención de relaciones sexuales, sino una dedicación total del corazón a Dios. Bergoglio, quien desde joven sintió el llamado a la vida religiosa, también comprendió que este voto era una forma de liberar su corazón de las ataduras mundanas y entregarlo completamente a la causa del Evangelio. Sin embargo, este voto no está exento de luchas internas: cómo manejar las emociones, los afectos y las relaciones personales en un contexto donde la entrega total es a Dios. Este fue otro de los desafíos que Bergoglio enfrentó en su vida, pero siempre con una confianza firme en que Dios le daría la fuerza para seguir adelante. Finalmente, el voto de obediencia es quizás el más difícil de todos. La obediencia en la Compañía de Jesús no solo implica seguir las reglas de la orden, sino someterse a la voluntad de los superiores y, en última instancia, a la voluntad de Dios. Para Bergoglio, que siempre mostró una inclinación hacia el liderazgo y una visión clara de lo que debía hacer, este voto representaba un ejercicio constante de humildad y discernimiento. ¿Cómo obedecer cuando las órdenes parecen contradecir tus propios deseos o tu propia interpretación de lo que es correcto? Este fue un reto constante en la vida de Bergoglio, quien tuvo que aprender a confiar no solo en sus superiores, sino también en que Dios obraba a través de ellos, incluso cuando no entendía del todo las decisiones que se tomaban. Durante su formación con los jesuitas, Bergoglio no solo se enfocó en el estudio de la teología, sino que también se involucró activamente en el trabajo comunitario. Los jesuitas son conocidos por su énfasis en la educación y en el servicio a los más desfavorecidos. Para Jorge, esto no era solo una teoría, sino una práctica diaria. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se profundiza más cuando se pone en acción, cuando pasa de las palabras a los hechos? Bergoglio, desde sus primeros años en la Compañía de Jesús,
vivió esta verdad de manera intensa. A través de su trabajo con los pobres, los marginados y los jóvenes, encontró una conexión más profunda con el mensaje de Cristo. Uno de los aspectos más notables de su formación fue el enfoque en la justicia social. La Compañía de Jesús siempre ha tenido un fuerte compromiso con la lucha contra las injusticias, y esto resonó profundamente en el joven Bergoglio, especialmente en un momento en que Argentina y América Latina en general estaban siendo sacudidas por dictaduras y regímenes opresivos. Para Jorge, la fe no podía ser simplemente un asunto privado. Debía manifestarse en la lucha por un mundo más justo. Este enfoque en la justicia social lo llevaría más tarde a tomar decisiones valientes, incluso arriesgando su propia seguridad personal. En 1969, después de años de intensa formación y servicio, Jorge fue ordenado sacerdote. Este fue un momento clave en su vida, pero también el inicio de una nueva etapa llena de responsabilidades y desafíos. La ordenación no solo lo marcó como un líder espiritual, sino que también lo colocó en una posición donde sus decisiones tendrían un impacto directo en la vida de muchas personas. ¿Alguna vez has sentido el peso de la responsabilidad sobre tus hombros? Para Bergoglio, la ordenación fue tanto una bendición como una carga. Sabía que su misión apenas comenzaba y que los retos que enfrentaría como sacerdote serían numerosos. En 1973, solo 4 años después de su ordenación, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina. A sus 36 años, asumía una responsabilidad enorme en una época extremadamente turbulenta para el país. La dictadura militar que había tomado el poder en Argentina en 1976 fue uno de los periodos más oscuros de la historia del país. La represión, las desapariciones forzadas y las violaciones de derechos humanos eran el pan de cada día. En medio de este caos, Bergoglio se encontró en una posición de liderazgo, no solo dentro de la orden jesuita, sino también como una voz influyente dentro de la Iglesia Católica en Argentina. Su liderazgo en tiempos de dictadura no estuvo exento de controversias. Muchos criticaron a la Iglesia Católica por su aparente silencio o inacción frente a las atrocidades del régimen. Bergoglio, como provincial jesuita, tuvo que navegar por aguas muy peligrosas. ¿Cómo proteger a los suyos sin poner en riesgo sus vidas? ¿Cómo hablar en contra de la injusticia sin provocar represalias aún mayores? Estos fueron los dilemas que enfrentó durante esos años. ¿Te imaginas tener que tomar decisiones que podrían significar la vida o la muerte de otras personas? Este fue el tipo de presión bajo la cual Bergoglio vivió durante esa época. Y aunque su liderazgo no estuvo exento de críticas, también se destacó por su valentía y su disposición a ayudar a quienes sufrían. Durante su tiempo como provincial, Bergoglio tomó decisiones difíciles, algunas de las cuales fueron objeto de controversia durante muchos años. Algunos lo criticaron por no haber sido más vocal en su condena del régimen militar, mientras que otros lo elogiaron por haber ayudado en secreto a muchas personas a escapar de la represión. Estas decisiones no siempre fueron fáciles, y Jorge vivió con el peso de esas responsabilidades sobre sus hombros. Sin embargo, a lo largo de su vida, siempre mantuvo una firme convicción de que había actuado de acuerdo con su conciencia y con los principios de la fe cristiana. Después de su mandato como superior provincial, Bergoglio continuó su trabajo pastoral, pero su influencia dentro de la Iglesia seguía creciendo. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 arzobispo de la ciudad.
Estos nombramientos no fueron solo un reconocimiento a su capacidad como líder espiritual, sino también una señal de que su estilo de liderazgo, basado en la humildad, el servicio y la cercanía con la gente, resonaba con la jerarquía de la Iglesia. Su nombramiento como cardenal en 2001 por el Papa Juan Pablo II fue otro hito importante en su carrera. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su compromiso con las causas sociales. Como cardenal, Bergoglio continuó enfocándose en los pobres, los marginados y los olvidados de la sociedad. Su enfoque en la justicia social y su lucha contra las desigualdades se convirtieron en los temas centrales de su ministerio. En cada oportunidad, recordaba a los fieles las palabras de Cristo: «Lo que hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». La vida de Jorge Mario Bergoglio, ya marcada por profundas experiencias personales y religiosas, alcanzó un nuevo nivel de responsabilidad y visibilidad cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998. En este punto de su vida, su trayecto espiritual y su formación como jesuita convergieron, preparándolo para liderar una de las arquidiócesis más importantes de América Latina en una época de gran incertidumbre política, económica y social. ¿Alguna vez has sentido que la vida te preparaba para un reto mayor, aunque no estuvieras completamente consciente de ello? Para Bergoglio, este fue un momento decisivo, y su liderazgo iba a ser puesto a prueba como nunca antes. El nombramiento de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires se produjo en un momento crítico para Argentina. El país estaba al borde del colapso económico, y las desigualdades sociales eran más visibles que nunca. Las calles de Buenos Aires, antes bulliciosas y vibrantes, comenzaron a llenarse de protestas, con miles de personas exigiendo justicia y un cambio en las políticas económicas que los habían sumido en la pobreza. Para Bergoglio, ser nombrado arzobispo no significaba simplemente asumir un cargo de poder dentro de la Iglesia, sino aceptar una responsabilidad pastoral en medio de una crisis nacional. ¿Te imaginas asumir una posición de liderazgo en medio de un caos tan profundo? La carga sobre sus hombros era enorme, pero su determinación y fe lo impulsaron a enfrentar los desafíos con valentía y compasión. Bergoglio, fiel a su formación jesuita, adoptó un enfoque de cercanía y humildad en su papel como arzobispo. En lugar de refugiarse en los lujos que su nuevo cargo le ofrecía, decidió vivir de manera sencilla en un modesto apartamento, cocinando su propia comida y desplazándose en transporte público. Este estilo de vida no era solo un gesto simbólico, sino una manifestación concreta de su compromiso con los pobres y marginados. ¿Cuántas veces has visto líderes que, al alcanzar el poder, se distancian de las personas a las que deben servir? Bergoglio hizo exactamente lo contrario. Se acercó aún más a su pueblo, caminando por las calles, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo consuelo en medio de la desesperación. Uno de los aspectos más notables de su liderazgo fue su capacidad para equilibrar el rol de un líder religioso con el de un defensor de los derechos humanos y la justicia social. La Iglesia, bajo su liderazgo, se convirtió en un refugio para los pobres y los oprimidos, ofreciendo no solo apoyo espiritual, sino también ayuda práctica en forma de alimentos, refugio y asesoramiento. En una época en la que el gobierno argentino enfrentaba una creciente desconfianza, la Iglesia bajo Bergoglio se posicionó como una institución en la que la gente podía confiar. ¿Qué piensas sobre el papel de la Iglesia en tiempos de crisis? ¿Crees que debe limitarse al ámbito espiritual o también debe involucrarse en cuestiones sociales y políticas? Para Bergoglio,
La respuesta era clara. La fe cristiana no podía separarse de la justicia social. Durante sus años como arzobispo, Bergoglio fue testigo de una de las peores crisis económicas en la historia de Argentina, con niveles de pobreza y desempleo que alcanzaron niveles alarmantes. En 2001, el país cayó en default, lo que llevó a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y a una serie de disturbios y enfrentamientos en las calles. Miles de argentinos perdieron sus ahorros de toda la vida debido a la devaluación de la moneda, y las imágenes de familias desesperadas buscando comida en los contenedores de basura se convirtieron en una dolorosa realidad diaria. ¿Te imaginas vivir en una situación en la que todo lo que has trabajado durante años desaparece de un día para otro? La crisis financiera no solo afectó la economía, sino que también generó una profunda crisis moral y espiritual en el país. Bergoglio, como líder espiritual, no se quedó de brazos cruzados ante esta situación. Desde el púlpito y en declaraciones públicas, condenó las políticas económicas que consideraba injustas y que habían llevado a millones de personas a la pobreza. Denunció el capitalismo salvaje, que, según él, privilegiaba a unos pocos mientras que dejaba a las mayorías en la miseria. Estas declaraciones no fueron siempre bien recibidas por los sectores más poderosos de la sociedad, pero Bergoglio nunca tuvo miedo de hablar en nombre de los más vulnerables. Su valentía para enfrentar a los poderosos y defender a los oprimidos recuerda las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, quienes denunciaban la injusticia y llamaban al arrepentimiento. ¿Te has preguntado alguna vez si los líderes religiosos deben involucrarse en cuestiones políticas y económicas o si deberían limitarse al ámbito espiritual? Sin embargo, su activismo no se limitó a las palabras. Bergoglio promovió iniciativas concretas para aliviar el sufrimiento de los pobres en su arquidiócesis. Organizó comedores comunitarios, programas de asistencia y refugios para los sin techo. En un momento en que muchas instituciones parecían desmoronarse, la Iglesia, bajo su liderazgo, se mantuvo firme como un pilar de apoyo y solidaridad. ¿Alguna vez has sentido que las instituciones en las que confiabas te han fallado? Para muchos argentinos, la Iglesia fue uno de los pocos refugios en tiempos de incertidumbre. Pero no todo fue fácil para Bergoglio durante su tiempo como arzobispo. En 2005, cuando fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, su influencia dentro de la Iglesia Católica creció significativamente, pero también lo hizo el escrutinio sobre su pasado. Muchos comenzaron a cuestionar su papel durante la dictadura militar argentina, 1976 a 1983, un periodo oscuro en el que miles de personas fueron desaparecidas y ejecutadas por el régimen. Algunos críticos lo acusaron de no haber hecho lo suficiente para proteger a los perseguidos por el gobierno militar, y surgieron preguntas sobre su relación con el régimen durante su tiempo como provincial jesuita. Estas acusaciones fueron profundamente dolorosas para Bergoglio, quien siempre defendió su actuación durante esos años. En varias ocasiones explicó que, aunque no había sido un activista político, había trabajado incansablemente detrás de las escenas para salvar vidas, escondiendo a personas en riesgo y ayudando a muchos a escapar del país. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tus acciones fueron malinterpretadas o juzgadas injustamente? Para Bergoglio, estos años fueron una prueba de su fe y de su capacidad para perdonar a sus detractores. Aunque nunca fue condenado por ningún delito, las sombras de la dictadura lo siguieron durante mucho tiempo. A pesar de las críticas, el liderazgo de Bergoglio continuó siendo una fuente de inspiración para muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Su estilo de vida sencillo,
Su enfoque en los pobres y su insistencia en la necesidad de una iglesia pobre para los pobres lo convirtieron en una figura muy querida por el pueblo argentino. En 2013, cuando fue elegido papa, muchos en Argentina lo celebraron como un líder que realmente entendía las luchas del pueblo común. ¿Te imaginas cómo se sentiría ser elevado a uno de los cargos más altos del mundo y sin embargo mantener la humildad y el enfoque en los más necesitados? Para Bergoglio, el poder nunca fue un fin en sí mismo, sino un medio para servir mejor a los demás. Como cardenal, Bergoglio también jugó un papel importante en la Conferencia Episcopal Argentina, donde continuó defendiendo los derechos de los pobres y promoviendo una mayor inclusión dentro de la Iglesia. Su enfoque en la justicia social resonó con muchas de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que había llamado a la Iglesia a ser más abierta y comprometida con los problemas del mundo moderno. Bergoglio abrazó este llamado, promoviendo una Iglesia más cercana a la gente, más misericordiosa y menos centrada en los formalismos y las jerarquías. ¿Qué piensas sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual? ¿Debería adaptarse más a los tiempos modernos o mantener sus tradiciones? Para Bergoglio, la respuesta estaba en un equilibrio. Mantener las enseñanzas fundamentales del Evangelio, pero aplicarlas de manera que respondieran a las necesidades y los problemas de hoy. El 13 de marzo de 2013, un evento que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia Católica, tuvo lugar en el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el 266 Papa, tomando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Desde ese momento, su humildad, carisma y enfoque en los más vulnerables comenzaron a resonar en millones de corazones alrededor del mundo. Sin embargo, su ascenso al trono de San Pedro no fue casual ni fácil. Fue el resultado de una vida dedicada al servicio, la fe y la justicia social. ¿Qué hace a un hombre como Bergoglio capaz de convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo? ¿Y cómo llegó hasta aquí? Durante el cónclave de 2013, los ojos del mundo estaban puestos en la Capilla Sixtina. La renuncia de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, había sido un evento sin precedentes en la era moderna, y la elección de su sucesor tenía implicaciones no solo para la Iglesia Católica, sino para la humanidad en su conjunto, en un tiempo donde las estructuras de la fe y la moralidad parecían tambalearse. Muchos se preguntaban qué tipo de líder necesitaría la Iglesia en este nuevo capítulo. ¿Cómo se escoge a un líder para una organización de más de 1.000 millones de fieles? ¿Qué características son necesarias para asumir un papel tan crucial? El nombre de Bergoglio no era nuevo en las discusiones dentro del cónclave. En el cónclave anterior de 2005, donde fue elegido Benedicto XVI XVI, Bergoglio había sido considerado como uno de los principales candidatos. Sin embargo, su humildad y su sentido de no buscar el poder lo llevaron a declinar cualquier avance hacia el papado en aquella ocasión. Este gesto, que podría ser interpretado como debilidad por algunos, en realidad reforzó su imagen de un hombre profundamente comprometido con los principios cristianos de humildad y servicio, características que lo harían aún más atractivo como candidato en 2013. ¿Alguna vez has sentido que la verdadera fuerza reside en no buscar el poder, sino en servir desde el corazón? Para Bergoglio, esta fue una máxima que lo guiaría a lo largo de su vida. La elección de Bergoglio como papa fue vista por muchos como un soplo de aire fresco para la Iglesia, especialmente después de los años difíciles que la institución había enfrentado bajo las sombras de escándalos y controversias. El mundo
necesitaba un papa que pudiera conectar con las personas comunes, con los marginados, y que entendiera las luchas cotidianas de aquellos que vivían en la periferia. Francisco, con su enfoque en la humildad, la pobreza y la misericordia, encarnaba ese ideal. Desde el primer momento en que apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, su sencillez y calidez se hicieron evidentes. En lugar de una pomposa ceremonia de presentación, Francisco se inclinó ante la multitud y pidió que rezaran por él. ¿Te imaginas el impacto de ver a un líder mundial, una de las figuras más poderosas de la Tierra, pedir humildemente la oración de su pueblo? Este gesto no solo fue simbólico, sino profundamente transformador. Desde el comienzo de su papado, el Papa Francisco se comprometió a reformar la Iglesia, no solo en términos de estructura, sino también en espíritu. Una de las primeras señales de este cambio fue su decisión de no vivir en los lujosos apartamentos papales, sino en la modesta Casa Santa Marta, un gesto que marcó el tono de su pontificado. Una iglesia que debía estar más cerca de la gente, menos preocupada por las riquezas materiales y más enfocada en el servicio. Además, Francisco dejó claro que no iba a tolerar los abusos ni la corrupción dentro de la iglesia, ordenando investigaciones internas y tomando medidas enérgicas contra el encubrimiento de escándalos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un líder puede enfrentar los desafíos internos más profundos de una organización sin perder de vista su misión central? Para Francisco, la respuesta siempre estuvo en la fidelidad a los principios cristianos de justicia y misericordia. Una de las reformas más significativas emprendidas por el Papa Francisco fue la reorganización de la Curia Romana, el órgano administrativo que gobierna la Iglesia Católica. A lo largo de los años, la Curia había sido criticada por ser demasiado burocrática y estar desconectada de las realidades del mundo moderno. Francisco, consciente de estas críticas, inició un proceso de simplificación y descentralización del poder en la Iglesia, promoviendo una mayor participación de las diócesis locales en la toma de decisiones. Esto fue recibido con resistencia por algunos sectores dentro del Vaticano, pero Francisco no retrocedió. Para él, la Iglesia no debía ser una institución encerrada en sí misma, sino una iglesia en salida, como lo mencionó en varias ocasiones. Esta idea de una iglesia que sale a las periferias, que se ensucia las manos y que está en contacto directo con los problemas de la gente, ha sido uno de los pilares de su pontificado. ¿Qué piensas de esta visión? ¿Crees que una institución tan antigua como la Iglesia Católica debe adaptarse a los tiempos modernos o debe aferrarse a sus tradiciones? Para Francisco, la clave está en encontrar un equilibrio entre ambas cosas. El Papa Francisco también ha sido un defensor incansable de la justicia social y la lucha contra la pobreza. En numerosas ocasiones, ha denunciado lo que él llama la cultura del descarte, una sociedad en la que los más débiles y vulnerables son marginados y desechados. Francisco ha criticado duramente el sistema económico global, señalando que el capitalismo desenfrenado ha creado una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. En su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, Francisco abordó la crisis ecológica y su impacto en los pobres, llamándose a un cambio radical en la forma en que las sociedades tratan el medio ambiente y a los más desfavorecidos. Este documento no solo fue una reflexión teológica, sino también un llamado urgente a la acción en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la desigualdad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo nuestras acciones cotidianas afectan a los más vulnerables, ya sea en términos económicos o ambientales? Sin embargo, su enfoque en la justicia social y el medio ambiente
no ha sido el único tema que ha causado controversia durante su papado. Francisco también ha abordado temas delicados como la homosexualidad, el aborto y el papel de las mujeres en la Iglesia. Aunque ha mantenido la doctrina tradicional de la Iglesia en muchos de estos temas, su tono más compasivo y abierto ha generado tanto elogios como críticas. Por ejemplo, su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar?, en referencia a los homosexuales, marcó un cambio en la forma en que la Iglesia se acercaba a las personas LGBT. Aunque no cambió la enseñanza oficial de la Iglesia, sí abrió la puerta a una mayor inclusión y comprensión. ¿Cómo te hace sentir esta apertura? ¿Crees que es un signo de debilidad o una muestra de la verdadera compasión cristiana? El papel de las mujeres en la Iglesia ha sido otro tema central en el pontificado de Francisco. Aunque ha dejado claro que no tiene la intención de ordenar mujeres como sacerdotes, ha nombrado a varias mujeres para puestos importantes dentro del Vaticano y ha subrayado la importancia del papel de la mujer en la vida de la Iglesia. En varias ocasiones, ha lamentado la cultura del clericalismo que, según él, ha marginado a las mujeres y las ha mantenido alejadas de la toma de decisiones en la Iglesia. Para Francisco, la verdadera reforma no puede darse sin una mayor participación de las mujeres en todos los niveles de la Iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una institución tan grande y diversa como la Iglesia Católica ha sido históricamente dirigida solo por hombres? Francisco parece estar abriendo la puerta a un mayor protagonismo de las mujeres en el futuro de la Iglesia. A pesar de todos estos esfuerzos por reformar y abrir la Iglesia al mundo moderno, el papado de Francisco no ha estado exento de controversias y desafíos. Algunos sectores más conservadores de la Iglesia han criticado su enfoque más flexible en temas como la comunión para los divorciados vueltos a casar, acusándolo de diluir la doctrina católica. Estas tensiones alcanzaron un punto crítico durante el Sínodo de la Familia en 2015, donde algunos obispos expresaron su preocupación por lo que percibían como un intento de cambiar enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Francisco, sin embargo, ha insistido en que no está cambiando la doctrina, sino buscando formas de aplicar la enseñanza de la Iglesia de manera más pastoral y compasiva. ¿Qué crees que es más importante en la fe? ¿La estricta adherencia a las reglas o la misericordia y la comprensión en su aplicación? La Iglesia Católica, a lo largo de sus más de 2000 años de historia, ha enfrentado innumerables desafíos, ha superado guerras, persecuciones y divisiones internas. Sin embargo, en los últimos tiempos, la crisis que enfrenta es una de las más profundas y complejas. La modernidad, con sus avances tecnológicos, cambios sociales y cuestionamientos sobre valores tradicionales, ha puesto a la Iglesia en una encrucijada. En este contexto, el Papa Francisco ha asumido un papel crucial para guiar a la Iglesia en tiempos de confusión espiritual y moral, proponiendo un retorno a los valores más fundamentales del cristianismo: la humildad, la misericordia y el amor al prójimo. ¿Qué está pasando dentro de la Iglesia hoy? ¿Por qué tantas personas, especialmente los jóvenes, se están alejando de la fe? Estas preguntas resuenan cada vez con más fuerza entre los fieles y los líderes eclesiásticos. A lo largo de las últimas décadas, la Iglesia ha experimentado una pérdida significativa de fieles, especialmente en Europa y América Latina, regiones históricamente católicas. El secularismo, el materialismo y la búsqueda del éxito personal han reemplazado en muchos casos la búsqueda de una vida espiritual. Las iglesias vacías,
La disminución de las vocaciones sacerdotales y el creciente número de personas que se identifican como no religiosas son señales claras de una crisis espiritual global. ¿Te has preguntado por qué tantos jóvenes sienten que la Iglesia ya no responde a sus inquietudes? ¿Qué papel juega la Iglesia en un mundo que parece cada vez más alejado de la religión? El Papa Francisco, consciente de esta realidad, ha señalado en varias ocasiones que la Iglesia no puede seguir actuando como si el mundo no hubiera cambiado. Ha pedido a los sacerdotes y obispos que dejen de lado la rigidez doctrinal y se acerquen más a la gente, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo respuestas compasivas. En su encíclica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, Francisco llamó a una conversión pastoral dentro de la Iglesia, exhortando a todos los cristianos a ser una Iglesia en salida, que no tenga miedo de ensuciarse las manos para estar cerca de los más necesitados. Esta visión de una Iglesia más abierta y cercana al pueblo ha sido bien recibida por muchos, pero también ha generado tensiones en algunos sectores más conservadores. ¿Crees que la Iglesia debe cambiar su enfoque y adaptarse a los tiempos modernos? ¿O debería mantenerse firme en sus tradiciones inmutables? Uno de los aspectos más controvertidos del papado de Francisco ha sido su enfoque en temas relacionados con la moral sexual y familiar. Desde el inicio de su pontificado, ha mostrado una actitud más inclusiva hacia aquellos que, por diversas razones, han sido marginados por la Iglesia. En su famoso comentario sobre los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar?, dejó en claro que su prioridad es la inclusión y el acompañamiento pastoral, en lugar de la condena. Aunque esta declaración no cambió la doctrina oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad, sí marcó un cambio en el tono y en la forma en que se aborda este tema. Francisco ha insistido en que la Iglesia debe ser una casa abierta para todos, independientemente de su orientación sexual o situación familiar. ¿Qué opinas de este enfoque más inclusivo? ¿Crees que la Iglesia debe abrirse más a aquellos que han sido tradicionalmente excluidos? El Papa también ha abordado la difícil cuestión de los divorciados vueltos a casar, permitiendo, en ciertos casos, que reciban la comunión. Esta medida, que fue discutida intensamente durante los sínodos de la familia en 2014 y 2015, generó un debate acalorado dentro de la Iglesia. Para algunos, representaba una peligrosa apertura que podía llevar a la dilución de los valores tradicionales del matrimonio. Para otros, era una muestra de la misericordia de la Iglesia, que busca acompañar a las personas en situaciones difíciles. Francisco ha insistido en que no se trata de cambiar la doctrina, sino de aplicar la enseñanza de la Iglesia con mayor compasión y comprensión. La controversia alrededor de esta cuestión refleja una tensión más amplia dentro de la Iglesia, entre aquellos que desean una mayor apertura y flexibilidad, y aquellos que temen que esto socave la autoridad moral de la institución. ¿Dónde crees que está el equilibrio? ¿Es más importante ser fiel a la tradición o adaptarse a las realidades modernas para no perder a los fieles? Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta la Iglesia hoy en día y que ha marcado profundamente el pontificado de Francisco es la crisis de los abusos sexuales dentro del clero. A lo largo de los años, han salido a la luz numerosos casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, lo que ha generado una crisis de confianza en la institución. Francisco ha mostrado una firme determinación de enfrentar este problema, pidiendo perdón a las víctimas y promoviendo medidas para garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro para todos. En 2019, organizó una cumbre mundial sobre la protección de menores en el Vaticano,
donde reafirmó su compromiso de erradicar este mal dentro de la Iglesia. A pesar de estos esfuerzos, muchos críticos señalan que aún queda mucho por hacer, especialmente en términos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Te has preguntado cómo una institución basada en los principios de amor y justicia puede haber permitido que ocurran abusos tan atroces? ¿Qué más puede hacer la Iglesia para restaurar la confianza de los fieles y de la sociedad en general? Francisco ha reconocido que la crisis de los abusos no es solo una crisis de pecadores individuales, sino también una crisis de sistema, en la que la cultura de encubrimiento y el clericalismo han permitido que estos abusos continúen durante años. Ha hablado abiertamente sobre la necesidad de una desclericalización de la Iglesia, es decir, de poner fin a una cultura que otorga un poder desmedido a los sacerdotes y obispos y que ha permitido que algunos abusen de ese poder. Para el Papa, la solución a esta crisis no solo radica en castigar a los culpables, sino también en transformar profundamente la forma en que la Iglesia se organiza y en cómo se relaciona con los fieles. ¿Crees que este enfoque será suficiente para resolver un problema tan arraigado? ¿Qué papel deben jugar los laicos en esta renovación de la Iglesia? Otro de los grandes retos que enfrenta la Iglesia en la era moderna es la creciente desconexión entre la fe y la ciencia. En un mundo donde la tecnología y la ciencia avanzan a un ritmo vertiginoso, muchas personas se preguntan si la religión sigue siendo relevante. Francisco, desde el comienzo de su papado, ha mostrado una apertura inusual hacia la ciencia y ha promovido el diálogo entre la fe y el conocimiento científico. En su encíclica Laudato Si, no solo se refirió a la necesidad urgente de cuidar el medio ambiente, sino que también reconoció el papel crucial de la ciencia para entender los problemas ecológicos que enfrenta el planeta. Para Francisco, la fe y la ciencia no son incompatibles, sino dos formas complementarias de buscar la verdad. ¿Qué opinas de esta visión? ¿Crees que la Iglesia debería involucrarse más en el debate sobre cuestiones científicas y tecnológicas? Además de estos desafíos internos, la Iglesia también enfrenta crisis globales que amenazan su papel como guía moral en el mundo. La pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las migraciones masivas y los conflictos armados son algunos de los problemas que preocupan profundamente al Papa Francisco. En su encíclica Fratelli Tutti, publicada en 2020, el Papa hizo un llamado urgente a la fraternidad y a la solidaridad global, señalando que solo a través de la cooperación y el respeto mutuo podremos superar los desafíos globales. Esta encíclica, inspirada en las enseñanzas de San Francisco de Asís, refleja la visión de Francisco de un mundo más justo y solidario, donde la dignidad humana esté en el centro de todas las decisiones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos construir un mundo más solidario y justo en medio de tantas divisiones? ¿Cómo puede la Iglesia, con su alcance global, contribuir a este esfuerzo? Sin embargo, no todos dentro de la Iglesia comparten la visión de Francisco. A lo largo de su papado, ha habido una creciente oposición de algunos sectores más conservadores que consideran que el Papa está llevando a la Iglesia en una dirección peligrosa. Críticos de su enfoque pastoral lo han acusado de relativismo y de diluir las enseñanzas morales de la Iglesia. En 2019, un grupo de obispos y cardenales emitió una carta pública acusando a Francisco de crear confusión entre los fieles. Estas divisiones reflejan una lucha más amplia dentro de la Iglesia, entre aquellos que desean una mayor apertura y adaptación a los tiempos modernos, y aquellos que creen que la Iglesia debe mantenerse fiel a sus tradiciones inmutables. ¿Qué piensas de estas divisiones?
¿Es posible que una institución tan grande y diversa como la Iglesia Católica logre un equilibrio entre tradición y modernidad? A pesar de estas tensiones, Francisco ha dejado claro que no retrocederá en su esfuerzo por reformar la Iglesia. En un discurso pronunciado en 2020, afirmó que la Iglesia debe cambiar, no para adaptarse al mundo, sino para ser más fiel al Evangelio. Para el Papa, la renovación de la Iglesia no es solo una cuestión de estructura o de doctrinas, sino de regresar a las enseñanzas más fundamentales de Jesús: el amor, la compasión y la justicia. ¿Qué opinas de esta visión de la Iglesia? ¿Crees que es posible que la Iglesia logre una transformación tan profunda sin perder su esencia? En resumen, la crisis que enfrenta la Iglesia hoy en día es profunda y multifacética. Sin embargo, también es una oportunidad para la renovación espiritual y moral. El Papa Francisco, con su enfoque en la misericordia, la humildad y la justicia social, ha intentado guiar a la Iglesia a través de estos tiempos difíciles, proponiendo una Iglesia en salida, que se acerque más a los necesitados y que no tenga miedo de enfrentarse a los desafíos del mundo moderno. ¿Podrá Francisco lograr todas las reformas que se ha propuesto? ¿O la resistencia interna y las tensiones con el mundo moderno serán demasiado grandes? Lo que está claro es que su legado, sea cual sea, marcará profundamente el futuro de la Iglesia y su papel en un mundo en constante cambio. ¿Qué papel crees que jugará la Iglesia en los años venideros? A medida que la Iglesia enfrenta estos tiempos de crisis y transformación, surge una pregunta crucial: ¿qué papel deben desempeñar los fieles en este proceso? En medio de los desafíos internos y externos, el Papa Francisco ha insistido en que la renovación de la Iglesia no depende solo de sus líderes, sino de todos los creyentes. Es un llamado a la acción, a ser parte activa en la construcción de una Iglesia más cercana a los necesitados, más comprometida con la justicia social y más fiel al mensaje de Cristo. ¿Te has preguntado cómo puedes contribuir a este cambio? ¿Cómo podemos, como comunidad, responder a los desafíos que enfrentamos hoy? Francisco ha hecho hincapié en la importancia de la oración, la solidaridad y el servicio a los demás como los pilares de esta renovación. Nos invita a no quedarnos en la pasividad, sino a ser protagonistas del cambio. En este sentido, cada uno de nosotros tiene un papel esencial que desempeñar en la misión de la Iglesia. Es un momento de gran desafío, pero también de gran esperanza. ¿Qué te inspira del mensaje del Papa Francisco? ¿Estás listo para aceptar este llamado y ser parte de la transformación espiritual que la Iglesia necesita en este tiempo? La historia de la Iglesia siempre ha sido una de renovación y resiliencia. Frente a cada crisis, ha encontrado la manera de volver a sus raíces y redescubrir su misión. Hoy, más que nunca, se nos invita a ser parte de esa historia. ¿Aceptas el reto?